Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Espero que ustedes hayan tenido una buena semana y si de alguna forma se les complicó la semana, no salió como ustedes deseaban, bueno, ustedes pueden confiar que el Señor es soberano y que algunas veces Él permite y provoca cosas en nuestras propias vidas. Pero algo de lo que usted debe estar seguro es que todo lo que primero llega a su vida, primero pasa por las manos del Señor. No existen las casualidades, no existen los accidentes para los cristianos. Dicho esto, oremos al Señor para que esta mañana su palabra ilumine nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted y rogamos, Señor, que esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe, que nos instruya, que lo que Él inspiró en tu palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas el día de hoy. Sé que tu palabra es poderosa, sé que tu palabra no vuelve vacía, es más cortante que cualquier espada de doble filo, es como un martillo, pero también es lámpara que ilumina nuestro caminar. Mi Dios, usa tu palabra esta mañana para iluminar nuestros corazones. Que tu verdad nos haga libre de todas las mentiras que podamos estar creyendo. Señor, te suplico que me guíes a mí para poder predicar, exponer con precisión lo que ella enseña y que tu pueblo necesita escuchar. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Desde la semana pasada hemos estado anunciando que íbamos a iniciar una nueva serie de prédicas acerca de la iglesia y la membresía. Y hoy vamos a iniciar esta pequeña serie de prédicas en el mes de septiembre y octubre. De hecho, el mes de septiembre es el mes que se celebra la traducción de la Biblia a nuestro idioma. Y el mes de octubre es el mes que recordamos la Reforma Protestante, la fecha en que la palabra de Dios trajo claridad a la mente y al corazón de este monje llamado Martín Lutero y que se provocó la Reforma. Bueno, cada miembro, cada persona que pertenece a esta iglesia debe sentirse privilegiada por pertenecer a una comunidad de creyentes. Y los que aún no se comprometen en serio, usted que nos visita tal vez por primera, segunda, tercera vez, hoy tiene la oportunidad de saber, de conocer, de entender la importancia de ser parte de una iglesia bíblica. Entonces, el día de hoy, quiero que prestemos atención todos, porque si usted es un miembro activo de esta iglesia, y si usted aún quiere saber un poco más de esta iglesia para tomar una decisión, hoy es el día. He orado mucho por este pasaje, por este mensaje. He orado para que Dios use esta prédica para aclarar las dudas o las posibles dudas que usted tenga. La gente allá afuera y la gente aquí adentro de la iglesia siempre cuestiona este tema de la membresía. ¿Sabía usted eso? Muchos cristianos creen que con solo leer la Biblia y orar es suficiente, que no es necesario ser parte o ser miembro de una iglesia. Entonces, lo que pasa es que se acomodan en sus casas, trabajan duro toda la semana y el fin de semana lo ocupan para relajarse. 1 hora, media hora, 10 minutos leyendo la Biblia y eso es suficiente para decir estoy bien con Dios. Pero está el otro lado de la moneda. Están los que buscan una iglesia que se acomode a sus exigencias. Entonces andan de iglesia en iglesia, probando, viendo cuál les conviene o cuál les gusta más o cuál se acomoda más a sus exigencias. Y honestamente soy consciente que el tema de la membresía o el tema de ser miembro de una iglesia es cuestionada dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí? Es un tema incluso polémico, podríamos decirlo, porque si usted quiere buscar la palabra membresía en la iglesia, en la Biblia, no la va a encontrar.
No va a encontrar la palabra membresía en la Biblia. Igual, la palabra Trinidad usted no la va a encontrar. Pero en el Nuevo Testamento está enseñada, está mostrada el concepto de ser parte, de ser miembro del cuerpo de Cristo. Por supuesto, los procesos que tienen algunas iglesias no son nada fáciles, son procesos que se acercan al legalismo. Y entiendo todo eso. Muchas personas toman a la ligera el tema. Y por eso es que algunas iglesias toman sus medidas y el proceso de ser parte o ser miembro de una iglesia tienen que cumplir con una serie de requisitos. Pero ese no es el caso con nosotros acá. No. No es que lo vamos tomando o lo tomamos a la ligera. No, de ninguna manera. Quiero que presten mucha atención a esta prédica. Quizás sea la primera vez que usted escuche algo así. Quizás ya haya leído libros, conceptos, escuchado enseñanzas acerca del tema, pero déjeme exponer a mí bíblicamente lo que la Biblia dice acerca de este tema. Y quiero, como yo ya le he expuesto algunas veces, dado este ejemplo, ¿verdad? Del joven, ¿verdad? De este joven que cada fin de semana sale con una chica diferente. Quiero que se imagine a este joven, ¿verdad? Que sale, que usted lo mira, tal vez vecino de usted, ¿verdad? Solo se imagina, ¿verdad? Su vecino, un joven apuesto de 25, 30 años, no sé, 18 años, cada fin de semana sale con una chica diferente. Imagínese eso. Pero de repente llega a su casa queriendo salir con su hija. ¿Dejaría que eso pasara? ¿Dejaría que eso pasara? Si usted es un hombre, si usted es una mujer serio o seria, usted no va a permitir eso. Es más, se lo prohibiría que ponga un pie en la acera de su casa. Haría un par de disparos, ¿no? Para ahuyentar a los opilotes. ¿Sí o no? El punto es que aún la gente sin conocimiento bíblico aprecia a un muchacho que es fiel a una sola muchacha. La gente que no tiene conocimiento bíblico sabe y aprecia el concepto de fidelidad. Igual cuando la gente dice, no es necesario casarse ahorita. No. Podemos vivir así juntos. Cada quien en su casa. Pasan los meses y pasan los años. Después vemos que si todo funciona, pues, y nos podemos casar. Por supuesto, la mentira de Satanás ya está en sus mentes y en sus corazones. Eso es lo mismo que pasa en las iglesias. Hay una falta de compromiso. Hay una falta de compromiso. Hay una falta de fidelidad al Señor. Y ustedes ya conocen muy bien lo que aquí se enseña. Ya no tienen excusa para no comprometerse. Ya no tienen excusa para no servir al resto de miembros de esta iglesia. Este mes, como dije, voy a estar enseñando acerca de este tema y espero que Dios traiga claridad a tu corazón, si aún hay dudas. Entonces, las preguntas que yo tengo para esta prédica o para esta serie, ¿por qué es necesario ser miembro de una iglesia local? ¿Por qué es necesario ser miembro de una iglesia local? ¿Es la membresía de la iglesia algo bíblico? No es malo hacerse las preguntas. Porque si usted es miembro de una iglesia y usted tiene un amigo que tiene estos conceptos errados, equivocados o confundidos acerca de la membresía, usted debe tener argumentos sólidos y bíblicos para poder enseñarles a sus amigos con claridad, en amor, ¿no? Ahora, si yo digo que soy cristiano, si soy cristiano, necesito ser miembro de una iglesia local. Porque puede hacerse la pregunta, pero yo no soy cristiano. ¿Debo ser miembro de una iglesia local? No.
La pregunta es no. No. Y vamos a ver por qué. Si un cristiano necesita ser miembro de una iglesia local. El pasaje que le dio nuestro hermano Darwin está en Romanos. Y Romanos es un libro doctrinal. Pablo pasa los primeros 11 capítulos enseñando pura doctrina. El evangelio en sí, la soberanía de Dios en la salvación, la pecaminosidad del ser humano. Pero en el capítulo número 12, Pablo comienza a enseñar acerca de la práctica, de cómo se vive en el diario vivir esas doctrinas, esa fe, esa salvación. Y por un momento, vamos a dejar Romanos, porque como es una serie de prédicas temáticas, vamos a ver varios textos. Sí, por supuesto, voy a explicar Romanos, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Pero contestando las preguntas de por qué es necesario ser miembro de la iglesia local. Si soy cristiano, ¿necesito ser miembro de una iglesia local? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo vino a construir su iglesia. Mateo 6:18 nos enseñó cuando habló con Pedro, con sus discípulos ahí. Cristo vino a construir su reino espiritual. La palabra iglesia viene del término griego eclesia, que significa los que son llamados, aquellos que Dios llama fuera del mundo, aquellos que Dios ha llamado para separarlos del pecado a un estado de gracia. O sea, se refiere a todas las personas que han sido compradas por la sangre de Cristo. Existen varios términos para referirse a la iglesia del Señor. Términos que indistintivamente los usamos, como el cuerpo de Cristo, sinónimo de iglesia, la familia de Dios, la congregación de los redimidos, la novia de Cristo, la comunión de los santos. Bueno, y hay más. El nuevo Israel. Voy a dar algunos incisos y vamos a ir un poco rápido. Jesús murió por su rebaño. ¿Quién es su rebaño? El cuerpo de creyentes. Juan 10:11 enseña eso. Y la foto que ustedes ven acá en pantalla no es casualidad. No, no. Las ovejas no salen solas. Salen en manadas. Y tienen un pastor. Y cuando una oveja decide alejarse del rebaño, ¿qué pasa? Está actuando tontamente, porque se expone al peligro. Y cuando un lobo ve a una oveja aislada de la manada, el lobo aúlla de alegría, porque anda sola por allá. Ya está la mentira en ella. Cree que puede vivir la vida aislada del resto de la manada, al resto del rebaño. Por supuesto, es una presa fácil de Satanás. Eso es exactamente lo que pasa cuando alguien dice, no necesito el consejo de los líderes de la iglesia, no necesito el consejo de los pastores de la iglesia, no necesito un grupo pequeño, yo sé más que ellos. Es mejor andar solo, dice, que mal acompañado. ¿Ah? Hay dichos que popularmente los usamos y hasta le ponemos versículos bíblicos como la Biblia dice. Es mejor andar solo que mal acompañado. ¿En serio? En esa iglesia dicen solo hay hipócritas. Bueno, tenemos lugar para usted también. Hay un lugar más. Eso es lo mismo cuando la esposa no quiere estar bajo el liderazgo de su esposo. Ya el engaño está en su mente, en su corazón. Es lo mismo cuando un hombre no acepta la corrección de los líderes de la iglesia. Ya está en peligro. Ya quiere vivir su vida solo, independiente. Ya quiere hacer su vida solo, independientemente. Sin embargo, cuando los cristianos pertenecen
o permanecen en el rebaño bajo la protección de los ancianos, de los líderes y principalmente la protección de Cristo, quien murió por la iglesia. Entonces hay mucho menos peligro, hay más protección. No estoy diciendo que completamente no te va a pasar nada. Es garantía de que no vas a sufrir, de que no vas a ser tentado. No. Los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, de alguna forma, servimos como protectores espirituales. Como decía el famoso teólogo reformador Juan Calvino, el pastor tiene dos tipos de voces, una para llamar a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos. Dije que sí es necesario que dice ser cristiano, es necesario ser miembro de una iglesia local, sí, porque Cristo murió por su rebaño. El reino de Cristo es manifestado por medio de la iglesia local. Está en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos 2, ustedes ya miramos estos pasajes en el pasado. Dice que los creyentes estaban juntos cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, no estaban allá aislados, unos cada quien en su casa, no, estaban juntos. Por eso la iglesia es llamada la asamblea de los elegidos. O sea, es la congregación. No cuando estoy en internet viendo una prédica. Eso no es la iglesia local. Eso es lo más fácil. Yo escucho una enseñanza, puede ser bíblica, puede ser de algún pastor, de algún hermano, un predicador que esté enseñando correctamente la Biblia. Pero ¿dónde rindes cuentas? ¿Dónde está la comunión con otros creyentes? Entonces, nosotros tenemos clases, los que estamos en entrenamiento, los hombres que están en entrenamiento, tenemos clases del seminario en línea. Usamos la tecnología para recibir instrucción. Pero nunca hemos planeado tener una cena online. No. Yo puedo invitarles entonces a un almuerzo online. Cada quien en su casa conectado de sus celulares. No. Hoy vamos a tener un almuerzo real, un almuerzo nicaragüense, aquí todos. No se vaya, por favor, todos están invitados. Yo recuerdo que en el 2020, cuando por recomendaciones, ¿no? Y por cuidado, decidimos no estarnos reuniendo domingo a domingo toda la iglesia, sino que más bien solo los hombres nos reuníamos a orar. Pero cuando ya bajaron las cosas y todas las mentiras del COVID, todas estas cosas que pasaron, yo recuerdo que hubo urgencia en nosotros para volver a congregarnos después del COVID. Hubo urgencia en nosotros y así lo hicimos. Y cuando volvimos a reunirnos, ya no alcanzábamos en un lugar pequeño. Entonces, ¿por qué es necesario ser miembro de la iglesia local? Porque somos un organismo viviente. Somos un organismo viviente, así lo describe 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Pablo hablando a esta iglesia, a los corintios. Entonces, la iglesia no es un edificio de concretos. Somos el cuerpo visible de Cristo. Somos uno, compuesto de muchas partes, pero unidos por un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Una parte del cuerpo no puede decir al resto del cuerpo, ya no quiero estar con ustedes. Mi brazo derecho no puede decirle al resto del cuerpo, no me gusta ese cuerpo. Adiós, nos vemos. Ningún miembro de su familia, su esposo, su esposa o sus hijos salen de su casa un día y no regresan más. Eso sería huir, ¿no? Eso no es normal. Y allá regresa a los 2 meses, al mes, ya me dieron ganas de volver a mi casa.
¿Por qué es necesario ser miembro de una iglesia local? Porque la iglesia es un organismo viviente. Porque la iglesia local es como un cuerpo humano también. Ahí mismo en el capítulo 12 de Corintios, Pablo describe a la iglesia como un cuerpo humano. Con solo hacer un pequeño estudio de la palabra, vamos a entender que si yo digo que soy un cristiano, si digo que he nacido de nuevo, es obvio que debo ser miembro, debo ser parte de una iglesia local. Porque estoy diciendo que soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo qué es? La iglesia. La iglesia local es como un árbol viviente también. Juan describe, en el Evangelio de Juan, Jesús mismo hablando, dice que ustedes son las ramas. Imagínense un árbol sin fruto, sin ramas, sin tronco. No sería un árbol. No sé qué sería, pero no. Nosotros somos las ramas del árbol, pertenecemos a ese árbol que es Cristo. Y el Padre dice que es el labrador, el que lo cuida, el que lo poda. Entonces, si soy cristiano, ¿necesito ser miembro de una iglesia local? Sí. ¿Por qué? Aquí voy a decir varias cosas. Voy a detenerme acá. Porque necesitamos fraternidad en una comunidad centrada en el Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 6. Para los que anotan. Estoy muy agradecido con Dios por la iglesia, por esta iglesia. No se limita a un tipo de nacionalidad, no. Nuestra iglesia está compuesta por miembros de personas de diferentes lugares, chinandeganos, de otros departamentos, de otros países, pero somos uno en Cristo. Personas que han nacido de nuevo, personas que han decidido ser parte de esta iglesia local, personas que han decidido servir dentro y desde la iglesia. Y la palabra griega aquí, koinonía, describe la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Significa participación con otros, con un propósito común. Entonces, ¿por qué necesito ser miembro de una iglesia local? Porque necesito compromiso a largo plazo. Perseverancia, pues. Efesios 6:18. Entonces, cuando alguien no quiere ser miembro de una iglesia bíblica, está diciendo, yo no quiero comprometerme a nada. Yo no quiero tener nada que ver con ello. Yo quiero tener la libertad de ir cuando yo quiera y donde yo quiera. Esta persona es igual que un hombre infiel. ¿Sí o no? Porque no quiere compromiso. No quiere compromiso con una sola joven, con una sola mujer, a la cual decide entregarse en amor, decide entregarse en servicio, decide entregarse en servicio, en compromiso, en fidelidad hacia ella. Este tipo de hombres o personas, ¿verdad? Ya mujer o hombre, lo que sea, es como la vaca tonta. Siempre el pasto del otro lado es más verde. Nunca aprecia lo que tiene. Siempre está viendo que medio levanta la cabeza que el pasto está más verde, cruza la calle y ¡oh! Entonces, por supuesto, la iglesia bíblica, el camino, no es perfecta. Usted quería llegar a eso, ¿ah? Bueno, pastor, pero aquí la iglesia también tiene sus defectos. Sí, por supuesto. Claro. Posiblemente muchos. Sí. Aquí habemos gente que somos difíciles de amar. Algunos de ustedes son difíciles de amar. Yo puedo estar en la lista, seguro. Claro que sí. No es perfecta. Ah, bueno, sí, claro. Existen razones bíblicas para permanecer y asumir compromiso. Y desde luego,
Existen razones bíblicas para salir de una iglesia. El día que el pastor, escuche bien, el día que el pastor esté más interesado en su billetera y no en su corazón, salga corriendo a esta iglesia. Y estoy seguro que usted lo ha escuchado más de una vez. Esto, ¿sí o no? El día que ustedes miren que el pastor de la iglesia está más interesado en su corazón, en su billetera y no en su corazón, salga corriendo. El día que el pastor comience a predicar de prosperidad y miren que solo él prospera, salgan corriendo también. No necesitan pedir permiso. Deben de salir corriendo. Entonces, sí, la iglesia bíblica, el camino no es perfecta. Como dije, existen razones para salir de una iglesia. Y lo podemos ver los próximos domingos. Pero hoy le estoy dando las razones bíblicas para ser parte. Para ser parte, para decidir en tu corazón. Yo quiero congregarme, yo quiero comprometerme con esta comunidad de creyentes. Quiero estar junto a ellos, caminar junto a ellos, aprender con ellos, enseñar con ellos. Que ellos me ayuden y yo pueda ayudarles. Otra razón más es que debemos estar protegidos de falsas doctrinas. Eso es discernimiento, discernimiento. Hebreos 5:14 enseña esto. Usted puede conocer nuestra doctrina de diferentes maneras. Puede entrar a la página web, puede venir y escuchar prédicas cada domingo, o bien puede anotarse en la lista para asistir a una clase de doctrina básica. La vamos a tener las próximas semanas. ¿Sí? Hay personas acá dentro de la iglesia que han conocido de la iglesia por medio de la página web, por medio de las redes sociales. Y no estoy promoviendo las redes sociales porque tienen mucho en contra. Pero usted puede conocer nuestra doctrina ahí, como iglesia. Ahora, entonces, una vez más, hagámonos la pregunta, si soy cristiano, ¿necesito ser miembro de la iglesia local? Sí, sí, porque necesito crecer junto a otros. Eso significa discipulado. Mateo 28, 19 en adelante, está la gran comisión. Jesús dijo eso, ¿no? Hacer discípulos. Tenemos la misión de ser y hacer discípulos. Porque necesito ser guiado y corregido. Eso significa disciplina. Hebreos 3, 13, 17. ¿Cómo es posible ser guiado y ser corregido sin pertenecer a una iglesia local? ¿Cómo es posible rendir cuentas? ¿Cómo es posible para los líderes de la iglesia suplir las necesidades del rebaño si las ovejas deciden salir solas cuando quieren y donde quieren? ¿Cómo es posible? Ok, aquí una pregunta más. ¿De quién creen ustedes que rendirán cuenta a Dios los líderes y los ancianos de la iglesia? ¿De quién? ¿De toda la gente que anda allá afuera? No, no. De los miembros de esta iglesia. Yo no voy a rendir cuenta de alguien que no sea parte de esta iglesia. Yo voy a rendir cuentas de los miembros del camino. Y lo digo con temor en mi corazón. El púlpito tapa mis piernas, pero posiblemente si ustedes pudieran ver, pueden estar temblando. Porque eso no es liviano. Por eso, usted ha escuchado algunas veces que no tengo temor de llamarle la atención a ustedes. Porque prefiero que ustedes se enojen conmigo en lugar de que un día el Señor me diga, ¿sabías cómo estaba viviendo esta persona en tu iglesia y nunca le dijiste nada? ¿Sabías de su pecado y te hiciste de la vista gorda? Así, lo miraste entre los dedos. Miraste
que llegaba 2 veces al mes, nunca le dijiste nada. Ni en amor, ni con la verdad. Entonces, prefiero que ustedes se enojen conmigo y no escuchar duras palabras como siervo infiel. Te puse en lo poco y me fuiste infiel. No quiero escuchar eso de mi Señor. Yo quiero escuchar un día al Señor decir, siervo fiel, en lo poco te puse y en lo poco fuiste fiel. Pasa al gozo eterno. Yo quiero escuchar eso de mi Señor. Por eso estas prédicas. Porque no es posible que usted tenga 6 meses, 1 año de estar viniendo a la iglesia y todavía estar flotando. Todavía estar pensando si debo o no debo arrepentirme de mis pecados. Si debo o no debo ser parte de una iglesia local. Si hay dudas en tu corazón, hoy es el día para que puedas reconocer que ser miembro de una iglesia local no es un invento de los hombres, no es un invento de la religión. Es una verdad bíblica. Punto. Entonces, si soy cristiano, necesito ser miembro de la iglesia local porque debo servir a los demás. Abnegación, eso es abnegación. Mateo 6:24. Ser miembro de la iglesia te ayudará a saber quiénes son tus hermanos. Ser miembro de la iglesia te ayudará a saber a quiénes debes de amar, a quiénes debes de servir, a quiénes debes de animar, a quiénes debes de advertir, a quiénes debes de alentar, como enseña Romanos capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12 también. Este es el punto, mis amados hermanos. Volvamos al texto que les dije que hicieran a un lado. Ahora retomemos Romanos capítulo 12. Versículo número 3, escuchen lo que dice. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, hablando el apóstol Pablo, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pablo acá está advirtiendo para tener humildad, para tener una visión sobria de uno mismo. Algunas traducciones, como la Reina Valera, dice: no tengas más alto concepto de sí mismo. Y del griego quiere decir pensar más allá, tener soberbia. Eso indica la palabra en griego acá, que no tengan soberbia, que no piensen más allá de lo que realmente son. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce correctamente. Piensen de sí mismo con cordura. Piensen con sensatez. Piensen con dominio propio. El punto es que Dios da a cada uno la medida de fe. Es decir, la capacidad, la responsabilidad en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, según su gracia. Y Pablo empieza hablando de la humildad, porque Pablo sabe que la humildad es la base del servicio mutuo. Si usted se cree superior a otro, usted no va a servir a los demás. Si usted cree que sus manos son demasiado delicadas, manitos de seda, que no es posible ensuciárselas sirviendo a los demás. Si usted cree que tomar una escoba, acomodar una silla es demasiado para usted, usted tiene un concepto demasiado alto de sí mismo. Ahora mira el versículo número 4 y 5 de Romanos 12. Dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos. ¿Qué dicen? Nos pertenecemos unos a otros. Eso no es otra cosa que unidad, pluralidad o diversidad en el cuerpo. La iglesia. La iglesia. Entonces aquí Pablo nos está dando la imagen del cuerpo, el cuerpo humano, haciendo una analogía a la iglesia local, a los miembros.
del cuerpo y a los miembros de la iglesia. Un solo cuerpo en Cristo. Muchos miembros con funciones distintas. No me diga que todos ustedes quieren ser pastores. Las mujeres no, porque no existen las pastoras, ¿verdad? Pero delante de Dios tenemos el mismo valor espiritual. Yo como pastor de la iglesia no valgo delante de Dios espiritualmente más que ustedes, ni ustedes más que yo. Todos tenemos el mismo valor espiritual. Sí, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia tenemos diferentes funciones. No me digan que con las orejas puedo respirar, con el dedo gordo puedo respirar. No, tiene diferentes funciones. Un solo cuerpo en Cristo, muchos miembros con distintas funciones. Ahora, unidad no significa uniformidad. Ni los 5 dedos de la mano son iguales. De hecho, cada uno tiene su propia huella. Entonces, unidad no significa uniformidad. Ser diferente es parte del diseño divino. Todos somos interdependientes. ¿Saben lo que es interdependencia, verdad? Nos necesitamos unos a otros. Miembros los unos de los otros. O sea, nos necesitamos unos a otros. Mira el versículo número 6 y 8, de Romanos 12. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Estos versículos 6 y 8 enseñan una variedad de dones espirituales, capacidades que Dios le ha dado a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Dice que teniendo diferentes dones, charisma, o sea, gracia, regalos inmerecidos. Y mire la lista, dice profecía, o sea, hablar la verdad de Dios en fe, en fidelidad. En el Antiguo Testamento una profecía era un mensaje que Dios daba a cierto hombre escogido por él para llevar ese mensaje a un pueblo. Pero las profecías que hoy en día se inventan son como un montón de canastas navideñas llenas de falsas esperanzas. La profecía en aquel tiempo, en la antigüedad, eran mensajes de Dios y llevaban un mensaje de juicio y un llamado de arrepentimiento para el pueblo. Y una promesa también, que si se arrepentían, Dios les perdonaba. Pero si no se arrepentían, Dios los iba a castigar con juicio. El profeta de hoy en día dice, lee la Biblia y dice, así dice el Señor. Así está viviendo este mundo. Mira las noticias. Cómo están de horrible, ¿no? Si usted es de los que mira las noticias, usted pues se puede ver las noticias tan horribles. En todas partes del mundo. Y Dios dice, esto es lo que ustedes deben hacer. Así vive el mundo. Y esto es lo que Dios quiere. Esa es la profecía hoy en día, la palabra de Dios. La palabra de Dios. El don de servicio, diaconía, servir, atender las necesidades prácticas de tus hermanos. Enseñanza, dice, o sea, instrucción en la palabra. Exhortación, paraclesis, animar, consolar, servir. Como en la palabra griega paracletos, refiriéndose al Espíritu Santo, que es el consolador. Entonces aquí está la palabra exhortación o animar, paraclesis, ya conjugada.
O el don de repartir, dar con generosidad, no siendo codo. Yo siempre les hago la pregunta, cuando tus ingresos aumentan, ¿qué aumenta? ¿Tu estilo de vida o tu generosidad? ¿Te harías pobre económicamente para que otro se vuelva rico espiritualmente? El don de presidir, o sea, liderar, hacerlo con diligencia, hacerlo con responsabilidad, dice Pablo. Entonces, hombres, los que están en un término, en un punto de entrenamiento para liderar, no debe ser un hombre miedoso, debe ser un hombre que toma con seriedad la responsabilidad de liderar, de influir bíblicamente en los demás, con tu ejemplo de vida. E incluso, algunas veces, como líder, sos llamado a tomar decisiones. Y decisiones que no todos van a estar de acuerdo, no a todos les va a gustar. Pero como líder, necesitas tomar la decisión. El don de misericordia, o sea, ayudar al necesitado, pero ayudarlo con gozo. Entonces, usted puede ver, lo que Pablo está enseñando es que cada don debe ejercerse, debe ponerse al servicio de los demás en un contexto, habla Pablo, en un contexto, en el contexto de la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo, pero debe hacerse conforme a la gracia, a la medida que se te haya dado, no por competencia, no por vanagloria, no para que me miren, no para que me vean aquí al frente, no para que me vean allá haciendo otra cosa, no. Para honrar al Señor, sirviendo a mis hermanos. Entonces, existen muchísimos mandamientos en el Nuevo Testamento, donde Dios manda a orar unos por otros, a amarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, a servirnos unos a otros. ¿Dónde? En el contexto de la iglesia local. Y si no eres parte de una iglesia local, entonces ¿cómo vas a poner en práctica estos dones que Dios te ha dado si dices ser creyentes? Entonces, si dices ser un cristiano, no debe haber ninguna duda en tu corazón ni en tu mente de la necesidad que tienes en tu corazón de ser parte de una iglesia local, ser miembro de una iglesia local. Pero como esto puede ser posible, entonces, si no soy parte de una iglesia local, lo que ya les mencioné, ¿cómo es posible orar unos por otros? ¿Cómo es posible amarnos unos a otros? ¿Cómo es posible animarnos unos a otros? ¿Cómo es posible servirnos unos a otros si no estoy acá dentro del cuerpo de Cristo? Nuestra aplicación el día de hoy. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo? ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo? Miren lo que dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad. ¿De qué? De llamarse o de ser hijos de Dios. Esa es la potestad, el derecho. Es como cuando un padre, cuando una familia adopta a alguien, a un niño, todos los derechos son trasladados a este niño, su apellido, y por consiguiente legalmente tiene derecho a la herencia que puede dejar de sus padres. El Salmo 95, 6 y 7, miren lo que dice. Vengan, 6 y 7, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado. Si tan solo escucharas hoy su voz. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué más hacen sus ovejas? Y me siguen. Si usted es una oveja del Señor, usted va a escuchar la voz de su pastor y le va a seguir.
no va a querer andar lejos del rebaño. Este rebaño no es perfecto. Este rebaño tiene sus propios pecados. Este rebaño, el camino, es una iglesia bíblica donde nos amamos unos a otros, tratamos de ayudarnos unos a otros. No es perfecta, pero usted tiene la oportunidad de conocer un poco más de esta iglesia y decidir en su corazón ya no más simplemente simpatizar, simplemente me gusta. Es que en esa iglesia no son tan locos ahí, las canciones ahí no, me gusta que son, es que me gusta que no hay tanto calor. No, sí hay calor. Es que me gusta que al final ponen café. Hay muchas cosas que nosotros periféricamente rodean, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Pero lo principal es que esta iglesia tiene una sola meta: vivir para la gloria de Dios. Y si usted quiere vivir para la gloria de Dios, este es el lugar donde juntos lo podemos hacer. Ya es hora de hacer un lado, desechar el montón de mentiras acerca de la membresía y comenzar a comprometerte y amarnos unos a otros. Dejar que otros te ayuden también. Ya es hora de comenzar a rendir cuenta de tu vida espiritual. Miren, yo no soy tonto. Yo sé que muchas personas pudieron haber sido lastimadas en el pasado. Yo sé que muchas personas, algunos de ustedes, posiblemente fue abusado por algún tipo de liderazgo en la iglesia donde perteneció anteriormente. Si viene otra iglesia, ¿verdad? Posiblemente tengo un mal concepto de líderes abusivos. Posiblemente tengo un mal concepto de algunas iglesias que tristemente dan mal ejemplo. Pero le voy a decir esto: usted no va a encontrar la iglesia perfecta. Y el día que la encuentre, por favor, salga de ahí, porque usted la va a contaminar. La iglesia bíblica El Camino es una iglesia centrada en lo que enseña la palabra de Dios. Creemos en la oración como un medio de gracia. Creemos en la adoración bíblica, corporativa. Creemos en la predicación sin disculpas. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que tiene como meta vivir para la gloria de Dios. Si usted desea ser parte de esta iglesia, usted puede llenar la solicitud o el folleto que le dimos anteriormente, entregarlo. Podemos platicar después, tomarnos un cafecito y conversar. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y esta mañana tu palabra, Señor, nos recordó la importancia de ser miembro, de ser parte de una comunidad. Señor, yo te suplico que estas verdades no vuelvan vacías, que hagan eco en nuestros corazones. Señor, te suplico que los que ya son parte de la iglesia y quizás de alguna manera han olvidado su compromiso, han olvidado el privilegio que tienen de ser parte, yo te suplico, Señor, que traigas nuevamente un deseo de compromiso, un deseo de negación a sí mismo, y que podamos ver, Señor, la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo, a tu cuerpo, Señor, a la iglesia. Mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, oramos pidiendo, Señor, que nos ayudes a estar más unidos, a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a corregirnos si es necesario unos a otros. Mi Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.